Atípico. Es un día, íbamos a decir México incendiario, ¿no? Después de ver los acontecimientos de ayer, francamente yo no tenía la dimensión de lo que representaba este caso para 40 países y para lo que es México, y lo que se generó en 20 estados, más de la mitad del país ayer, ¿no? Pero aquí justamente lo que vamos a ver es cómo seguir hacia adelante con propuestas. ¿Recibieron las preguntas que les mandé? Sí. Un poquito para ver cómo va la inversión, cómo incentivar la inversión. Yo solamente les doy como contexto que la presidenta, apoyada sobre todo por Marcelo Ebrard en las últimas semanas, ha llevado a cabo reuniones con diferentes grupos de inversionistas. Buenos días, querido Calvino. Buenos días a todas y a todos. Vamos empezando, no te preocupes. Ha convocado a reuniones con empresarios, con banqueros, empresarios de diversos sectores, entre ellos el inmobiliario y el de vivienda. Hay una inversión ahí de ¿qué? 240,000 millones, ¿sí, verdad? Que anunciaron en el Museo de Antropología hace 2-3 semanas, que habla de inversión, no de la vivienda del bienestar, habla de la inversión de la industria, la vivienda que está por construir, pues, se espera, ¿verdad? 1.800.000 viviendas, ¿sí, Enrique, más o menos? Sí. No, estoy hablando de la vivienda condicional. No estoy hablando de la vivienda del bienestar, eso es otra cosa. Estamos hablando de que más allá de la vivienda del bienestar hay industria, y que esa industria se prevé que genere 1.800.000 unidades, vivienda media, vivienda residencial, etcétera, no tanto vivienda social. Y ese es el otro programa. Pero es que ya se nos llena la boca con vivienda del bienestar y debemos de reconocer que hay otra industria que está trabajando y que necesita también incentivos. Esos son los mismos que les dan a la vivienda del bienestar, ojalá, para que impulsen esa industria. Pero bueno, a propósito de estas reuniones, ¿no?, que la presidenta ha convocado, y con el apoyo de Marcelo Ebrard, aquí hay que comentar, ¿no?, que ha tenido un buen cabildeo desde siempre con el sector privado y con Estados Unidos, lo cual es clave en este momento. Bueno, pues hay que ver cómo subirse al tren e incentivar la inversión. Entonces, bueno, pues siendo una reunión tan atípica donde nos faltan varios de los asistentes que no pudieron y que también se abstuvieron de viajar, entendible después de conocer los acontecimientos, ya estaremos todos viendo esta semana, como dice Samuel, hoy es el día clave. Después de hoy veremos que todo se tranquilice, vuelva a la normalidad y sigan los eventos previstos, por ejemplo, como la convención bancaria, ¿no?, que trae a gente, expositores internacionales muy relevantes, que pudieran decir, oye, pues no voy. Es más, o sea, con lo que vimos, hasta en duda se puso el mundial, ¿no? Por lo menos en su sede de Guadalajara. Hay que ver qué sucede después de hoy, pero confiamos en que todo se pueda poner, ya tranquilizar y pues seguir adelante, seguir viendo, aún con estos tropezones, como el sector empresarial, arquitectos, evaluadores, analistas, ingenieros, financieros, desarrolladores, en fin, logran hacer esa sinergia para impulsar el crecimiento que tanta falta nos hace en el país. Bueno, pues yo quiero agradecerles a los que están aquí, a los que van a llegar, a los que se van a sumar por Teams, y pedirles por favor pues una rápida presentación de si saben bailar o si saben cantar o qué van a hacer, ¿no? Si podemos empezar, me gustaría por favor con mi querido Carlos Gutiérrez. Bueno, gracias por la invitación, Mariel. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Yo soy Carlos Gutiérrez, empresario, y un gusto estar esta mañana con ustedes. Muchísimas gracias, mi querido Carlos.
Buenos días, soy Juan Carlos Arnau, vicepresidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, que tiene una presencia nacional y que representamos a todos los segmentos de la cadena de valor turístico, y pues siempre aquí participando con Mariel, destacando el papel del turismo en los temas de financiamiento y de vivienda que ella viene desarrollando. Muchas gracias. Mucho gusto a todos, muchas gracias. Soy Armando Bojorquez Viajes, presidente del grupo de Viajes Bojorquez, presidente de Enjoy Travel Group, que es una empresa de viajes que tenemos oficinas en 20 países del mundo. Tenemos 20 oficinas en 20 países del mundo. Soy presidente de la Asociación de Cultura y Turismo de América Latina también, con 25 países, Y bueno, estamos aquí para apoyar en todo lo que es el sector turístico, que ya estamos un poquito ahí, una actividad de muchos años. Nací en el turismo y pues la empresa tiene ya 66 años. Entonces pues estamos muy involucrados en ese sector, amigos de todos los hoteleros del país y de gran parte de todos los amigos del turismo. Así que me da mucho gusto estar aquí, gracias por la invitación y estoy a sus órdenes siempre. Querido Armando, qué gusto, gracias. Y querido Enrique. Enrique Margain, buenos días, muchísimas gracias Mariel como siempre por organizar estos eventos. Yo llevo la parte de crédito puente hipotecario en Banca Mifel y aparte copresido la Comisión de Crédito en la Asociación de Bancos de México. Gracias. Además ahorita nos va a dar una probadita rápida, panorama de los créditos. Samuel. Gracias. Buenos días a todos, buenos días. Yo soy Samuel Campos, soy director ejecutivo en Newmark para América Latina y además soy presidente del Comité de Atracción de Inversiones del COMSE. Gracias, Mariel, por la invitación. No, y esa cachucha nos interesa mucho. Gracias, Samuel, por estar aquí. Por favor, querido arquitecto. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Mariel, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a este tipo de reuniones. Mi nombre es Rodolfo Díaz Covarrubias, presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. El año pasado, la Sociedad de Arquitectos Mexicanos cumplió 120 años de existencia. Se fundó en 1905 en un México muy caliente en términos de arquitectura, construcción, ingeniería y todas estas cosas. Y este año cumplimos 80 años como Colegio de Arquitectos. Se funda en 1946 a raíz de la promulgación de la Ley de Profesiones y estamos en conmemoración durante todo el año pasado y este año hasta octubre. ¿Por qué octubre? Porque el 1 de octubre es Día Nacional del Arquitecto. Si me lo permiten, a través de Mariel, les estaremos informando de todas aquellas celebraciones y eventos que estamos haciendo en el Colegio de Arquitectos para difundir y rescatar la vocación de la arquitectura. Muchísimas gracias y me da muchísimo placer estar en esta mesa con ustedes. Felicidades. Los envidiosos ingenieros dicen que 120 más 80 es la tensión arterial de los arquitectos. Ya les dije que sí, que es la mejor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sante García. Yo soy arquitecta, trabajadora y vengo hoy en representación del ingeniero Federico Pizarro, que es director ejecutivo de Banca Inmobiliaria de Definitiva y coordinador de crédito puente de la AVE. Venimos aquí parte de la banca comercial. Muy bien representados. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, está padre el voto. Realmente, felicidades al Colegio de Arquitectos. Alberto López Cuevas, presidente de la Asociación de Unidades de Evaluación para la Banca, representante legal o dueño de AVE Unidad de Evaluación, y pues encantado con Mariel, siempre participar y muy interesante todo y hay que echarle ganas, ¿no? Vienen cosas complicadas, pero vamos a salir adelante, como siempre. Gracias. Adelante, Jesús. Buenos días a todos, mucho gusto. Yo soy Jesús Orozco de la Fuente, soy el director de TINSA México Bellaquino. Somos una empresa de evaluación y consultoría inmobiliaria que opera desde hace 20 años en el país. Mucho gusto. Gracias. Justino. Buenos días a todos. Soy Justino Moreno, director del área de Human Intelligence, de la parte de inteligencia del mercado y datos que notan la información. Gracias. ¿Yo también?
Buenos días, Héctor Julián Alcántara Magrego, vicepresidente del Colegio de Arquitectos. Bueno, ya mi presidente ya dio el panorama. Por supuesto, la intención de él es que los arquitectos tengamos más presencia en la sociedad. Hemos sido descuidados y hemos abandonado a la sociedad, y creo que es importante que, aprovechando nuestros festejos, tengamos presencia nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Y María. bueno, llegó Jan, que me da mucho gusto recibir a las nuevas generaciones. Jan, nada más una presentación rápida. Buenos días a todos, a todas, y gracias por la invitación. Soy Lan Weiner de Grupo Sabasi, somos una desarrolladora de vivienda. El año pasado cumplimos 50 años, tenemos presencia en 14 estados de la República y con alrededor de 50 desarrollos activos, y qué gusto ver varias caras conocidas y amigos por aquí. Gracias por venir. Las nuevas generaciones tomando las riendas, lo cual nos da mucho gusto y también hay que impulsarlos. Y bueno, yo quiero darle la palabra a mi querido Enrique Marcain para que nos dé un breve panorama de cómo está el tema de los créditos y las tasas, ¿verdad? Que ya se detuvieron a la baja, a ver si siguen, ¿no? Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues darles una pequeña perspectiva ya con datos a diciembre, que siempre son bueno tener la información. En función de la cartera hipotecaria que se tiene a diciembre de 2025, estamos hablando de 3.8 billones de pesos, dividida entre la cartera del Infonavit, la banca y el Fobiste. Estamos hablando aproximadamente un poco más de 8 millones de créditos hipotecarios en los balances de estas instituciones, y creo que el sector hipotecario como tal sigue creciendo en función de su relevancia en el país. Si pasamos a la siguiente, en términos de cómo se ve la evolución de la cartera hipotecaria por banco, ahí lo que podemos ver es los distintos bancos, cuál es el tamaño de su cartera hipotecaria respecto de su cartera total. Por ejemplo, vemos el caso BBVA, cómo tiene una cartera hipotecaria de cerca de 397,000 millones y una cartera total de 2 billones de pesos. Quiere decir que la cartera hipotecaria representa el 19% de su balance. En general, del tamaño de la cartera total, la cartera, la vivienda representa el 18.5%. Más o menos el benchmark internacional es carteras dedicadas a la vivienda deben de representar aproximadamente el 20%, entonces creo que de alguna manera estamos dentro de ese benchmark, y como hay bancos que tienen una participación muy relevante en el producto hipotecario y otros que apenas están conformando sus portafolios hipotecarios. Adelante, por favor. En términos de lo que es la cartera hipotecaria de la banca comercial, estamos hablando de que es 1.5 billones de pesos, son más o menos 1.250.000 créditos hipotecarios en los balances de los bancos. La verdad es que el producto hipotecario para la banca es un producto que permite atraer clientes y buscar la vinculación de dichos clientes, derivado que es un producto de bajo margen, y crear una relación de largo plazo, la principalidad, y eso es lo que se busca en un producto como el hipotecario dentro de la perspectiva de los bancos. Entonces, creo que esto es relevante. Y si nos vamos a la siguiente página, donde vemos qué pasó en el 2025. Si lo ven ahí, los organismos públicos de vivienda prácticamente en lo que son número de créditos, quedaron con 408,000 créditos otorgados por 321,000 millones de pesos. Básicamente aquí destaca el Infonavit, que crece en número de créditos un 3.2%, 12% en monto, y el crédito promedio, que pensábamos que era un crédito de un cierto valor, ya representa 762,000 pesos por crédito. Este creció de una manera importante en el 2025. Y vemos la banca comercial, como la banca decrece el número de créditos un 5.1%, crece o mantiene su monto en términos nominales 279,000 millones de pesos, y el crédito promedio ya crece muy pegado a lo que es la inflación. Entonces quiere decir que eso tiene que ver con la oferta de vivienda, con la capacidad de las personas. De alguna manera el crédito lo determina la capacidad
de pago a las personas que tiene que ver con el propio crecimiento económico, la formalidad del empleo. Tanto el Infonavit, Fobiste están orientados a asalariados y los bancos, el 70% de lo que colocan son créditos orientados a asalariados y solo 30% es la parte no asalariado, lo que son profesionistas independientes y dueños de negocio. Entonces sabemos que si no crece el empleo o no crece de manera importante, pues no va a crecer tampoco el crédito, y si tampoco hay crecimiento de la actividad económica de manera relevante, el crédito no puede crecer más aceleradamente. Entonces, creo que el año, pues, estamos hablando de que se llegaron a los 600,000 millones de pesos en términos de monto colocado. Indudablemente aquí todavía no está el efecto en la parte del instituto de lo que es la vivienda de bienestar, ¿no? Adelante, por favor. Esta es la colocación de los bancos. Es interesante ver cómo en el 2021 se da un mayor número de créditos, 153,000, y vean cómo ha estado a la baja el número de créditos hipotecarios que da la banca comercial. En 2025 son solo 114,000, y en términos de monto, vean también cómo prácticamente desde 2021 pues no ha habido un crecimiento como tal de la colocación hipotecaria bancaria. En el 2025 fue 279,000 millones de pesos. El crédito promedio es de 2.4 millones de pesos, con un loan to value o un aforo más o menos del 70% del valor de las propiedades, es lo que financia la banca comercial. Entonces, ¿cuál es el mensaje principal? Creo que la banca está muy orientada al segmento de vivienda media, residencial, vacacional, y los organismos públicos de vivienda a la vivienda de interés social, interés económico, y lo que tenemos que buscar es cómo damos mucho más crédito a todas las personas que no pueden tener comprobación de la parte de sus ingresos, y que a través de lo que es data alternativa, modelos de inferencia de ingresos, como se busca ampliar las personas a las cuales se les puede dar crédito. La problemática principal es la determinación de la capacidad de pago, y no sobreendeudar o no dar un crédito acorde a la capacidad que tienen las personas, y sobre todo que es un producto que ha mantenido una baja morosidad. Como lo podemos ver, pues prácticamente la morosidad del portafolio hipotecario bancario es del 3.04%, es una morosidad controlada, y de alguna manera ya cuando lo dividimos por entidad federativa, ahí lo que vemos es pues prácticamente de año a año crece 25 puntos básicos, del 2.79 al 3.04, y hay entidades federativas donde se ve un mayor crecimiento de la cartera vencida, como lo puede ser Guerrero, ahí lo pueden ver ustedes, Quintana Roo, la parte de Sinaloa, también hay un crecimiento en Sonora. Hay ciertas entidades federativas que tienen un deterioro más rápido de la cartera que otras, y lo que es importante es de alguna manera el apetito de crédito de los bancos está muy en relación de los niveles de morosidad que se observan, y que se tiene un mapa perfectamente claro por entidad federativa, por municipio, por diferentes cortes, por canales, y esto tiene que ver que una entidad donde tienes menor morosidad, indudablemente hay mucho más apetito para colocar, y el corte de score de buró puede ser mucho más bajo, o puede haber mucho más posibilidad de dar crédito, ¿no? Y vemos, por ejemplo, el estado de Nuevo León, que es el que tiene menor morosidad con 1.36, cuando la media es 3.04. Entonces eso te da una vista de en qué lugares, pues, indudablemente hay mucho más apetito de riesgo por parte de los bancos. En términos de las tasas de interés, yo creo que hemos visto una disminución de las tasas de interés de corto plazo. Sin embargo, el crédito hipotecario se mide mucho por la tasa de largo plazo, el bono a 10 años, el M10, y lo que vemos es que este todavía no ha bajado de manera significativa, y hay un gap entre las de corto y largo plazo, las tasas de corto y largo plazo, y eso es lo que de alguna manera inhibe que el crédito hipotecario pueda seguir bajando en una manera mucho más acelerada. Ha venido bajando paulatinamente,
al cierre del año está más o menos como en 10.19, 10.20 y la verdad llegó a su punto más alto en el 10.30, o sea, ha bajado 10, 12, 14 puntos básicos, que es muy poquito para lo que han bajado las tasas de corto plazo. Sin embargo, la perspectiva es que puedan ir disminuyendo a lo largo del año, pero de forma marginal. Si vemos lo que es el crédito puente, que es el crédito a la construcción de vivienda, este se ha venido incrementando ligeramente, creció un 6.6% en el 2025, vale 128,000 millones de pesos. Los bancos como la principal fuente de financiamiento de los desarrolladores, que se complementa con Sociedad Hipotecaria Federal, y el financiamiento, el saldo del crédito puente es de 158,000 millones de pesos. Acá también, si vemos la participación de los distintos bancos, si pasamos a la siguiente, acá también vemos los principales jugadores, BBVA, Banregio, Santander, Mifel, Banorte, Banbajío. Ahí pueden ver los diferentes participantes y cuánto representa la cartera de crédito puente respecto a la cartera de la banca empresarial. Entonces, creo que lo que es importante dar como mensaje es que hay financiamiento a la construcción de vivienda, a desarrolladores que de alguna manera muestren un track record o un historial positivo en la parte de construcción de vivienda, y sobre todo que los proyectos pues, tengan la absorción, tengan pues el estudio de mercado muy claro que nos permita ver la capacidad de pago. Si pasamos a la siguiente, de favor, nada más para que vean cómo se ve el crédito puente por entidad federativa. Creo que también es muy interesante ver lugares que tuvieron un muy fuerte crecimiento. Vemos la parte de Jalisco que tuvo un 20%. La verdad es un estado donde se ha venido construyendo bastante. Baja California Sur, un crecimiento del 37%. La parte de Guerrero, pues seguramente hay partes donde se está desarrollando, también tuvo un crecimiento. Y ahí lo pueden ver qué entidades federativas tuvieron un incremento en el financiamiento a la construcción de vivienda. Y por último, pues comentarles que en términos de la nueva originación de crédito puente, se colocaron 84,000 millones en los últimos 12 meses, enero-diciembre 2025, contra 78,000 de los 12 meses anteriores. Es un incremento del 7.2%. Entonces, yo les diría que en términos generales el financiamiento a la vivienda marcha, digamos, más lento, más pausado, pero con datos muy sólidos en cuanto a morosidades, en cuanto pues, comportamiento desde el punto de vista crediticio. Entonces, creo que la perspectiva es cómo hacemos que más personas puedan tener acceso al financiamiento para permitir un mayor número y que el tamaño del mercado se haga más grande. Ese sería el mensaje principal. Se ha venido trabajando en los últimos años, pero la verdad no se ha podido encontrar productos o procesos que permita escalar todavía más el término de la colocación. Gracias, Enrique. Bueno, recuerden que esta reunión es para que justo se hagan propuestas. Buenos días a los que recién llegaron, ahora los presentamos. Gracias que llegaste, Alex. Y aquí, bueno, la idea es hacer propuestas. El título de este encuentro es ¿Cómo impulsar la inversión? Entonces, son bienvenidas las propuestas, los comentarios, lo que pongan sobre la mesa. Y en ese tenor, ya Enrique, le quiero preguntar pues, cuáles son los retos, porque justo dices cómo incentivamos la colocación de créditos. Si habláramos del nearshoring o del Plan México, sería lo mismo, con confianza, ¿no? Generar confianza, generar certidumbre. Repito, hoy es un día atípico. Después de hoy hablaremos de otra manera y confío en que logremos hablar de el mismo paso en el que veníamos haciendo de cómo construir esta confianza. Hay un desperfilamiento entre los posibles acreditados y su aspiración a lograr el acceso al crédito, ¿no? Y este desperfilamiento entiendo, Enrique, que lo están ustedes tratando de atender
buscando mayores plazos, regresaron los créditos a 30 años. 25 es el plazo más largo. Ajá. De 20 se movieron a 25 y hoy día se puede financiar hasta el 97% del valor de una vivienda. Entonces se ha tratado de dar como esa mayor flexibilidad, pero realmente cuando se mueve de 20 a 25 años, el número de gente que te toma ese diferencial es muy poquito. O sea, lo que dicen es, ¿para qué me endeudo mucho más tiempo si el diferencial de pago no es tan significativo al nivel de tasas de interés que se tiene hoy día? Pero lo que se trata es de ayudar sobre todo a aquellas personas que se quedan muy sobre la línea de que me alcanza, no me alcanza, ese poquito, en la medida que amplías plazo, te da esa flexibilidad. Yo creo que ahí, Mariel, desde mi punto de vista, todo lo que es data alternativa, ver de las personas cómo pagan servicios, luz, agua, televisión por paga, empezar a tener mucho más data en redes sociales que te permita hacer modelos de diferencia y que te permita de alguna manera esas gentes que tal vez no tienen un historial crediticio, no pueden comprobar sus ingresos, pues con toda esa información se pueden construir scores de crédito que te permitan identificar capacidades de pago o poder empezar a darles crédito, ¿no? El crédito hipotecario no es el primer producto que adquiere una persona en su evolución financiera, sino es de los últimos, ¿no? Pero de alguna manera esto te podría permitir acceder o que más gente accediera al crédito. Pues sí, ahí está el reto, no sé cómo lo ven ustedes, ¿sí? Gracias, soy Enrique, felicidades por tus gráficas, son muy claras, son muy concretas y nos dan una visión de cuál es el comportamiento desde tu punto de vista de banca en la producción de vivienda. Yo te la planteo desde el punto de vista de arquitecto. Si no hay producto, no hay colocación. Lo primero que debe de haber es producto que vender. Tus filtros para seleccionar a los beneficiarios de un crédito los tienes claros. Tienes una tasa del 3.04% de morosidad y crecimientos importantísimos. Nosotros veríamos como colegio de arquitectos y en base a reuniones que hemos tenido de este tipo con gobierno, está el programa en la elaboración del programa de desarrollo, pero si no hay certidumbre jurídica para quien va a invertir, nunca vas a poder colocar crédito. ¿Y a qué me refiero con incertidumbre jurídica? Todo empieza con un terreno, todo empieza con un uso de suelo, todo empieza con un potencial de construcción y una densidad que me determine el número de viviendas o lo que voy a construir. Pues ese es el primer atorón, aún teniendo mi certificado único de certificación de uso de suelo, al menos en esta ciudad, como desarrollador no tengo la garantía de poder hacer lo que me está diciendo el uso de suelo que quiero, a pesar de ser un instrumento aprobado en la Cámara o en el Congreso de la Ciudad de México. Entonces ese es el primero, la falta de certidumbre en mis documentos que me van a hacer que pueda yo desarrollar o no. ¿Y para qué te menciono las factibilidades de agua, de drenaje, de energía eléctrica y todas estas? Ya salvamos esas. Ahora vamos al proyecto arquitectónico y a las autorizaciones y licencias. Otro dolor de cabeza. Puedes tener ya tu certificado, tu alineamiento y número oficial, tu número de niveles, tus metros cuadrados que puedes hacer, y después fórmate en las ventanillas para que te den tu licencia. Pueden pasar 2 años para poder tenerlo. Pero además estamos dando vueltas al tarugo sobre lo mismo. La Canadevi, a nivel nacional y a nivel Ciudad de México, tenemos una reunión con Canadevi el próximo jueves. Hace acuerdos con todo el mundo, con la jefa de gobierno, y hablo de la Ciudad de México porque es la entidad más grande en términos de producción,
vivienda y en términos de población que puede tener acceso a esto. Era. Porque ya no quieren estar aquí. No, y yo, crédito puente, 2 años. No, desde el 2019 se movió la producción de vivienda. Exactamente. Los notarios, hemos estado con los notarios. De 30,000 títulos que estaban expidiendo el año, están en 3,000. Entonces, por un lado, existe la necesidad de producir vivienda a todos los niveles, a nivel medio, a nivel residencial y a nivel popular. Pero no están las condiciones dadas. Pero no es que no estén dadas por nosotros, están dadas por quien no las quiere dar, por quien les da miedo dar. Para poder hacer todo lo que están haciendo ahorita alrededor del Estadio Azteca, el Estadio Banorte, se suspendieron todos los permisos y autorizaciones de la alcaldía Tlalpan, todos. Para poder dar agua, para poder dar drenaje, para poder satisfacer los estudios viales. ¿Quién sabe qué vaya a pasar después del Mundial? Ahorita todo es... Pues ahorita la novia se está arreglando, ¿no? Y se está poniendo muy guapa y muy bonita. Ya después de que se casan, ya ves cómo es el marido, ¿no? Cómo te salió. Muy bonito. Con lo de ayer, es un llamado de atención, pero fuerte jalón de orejas para México. Entonces, yo creo que parte del interés o parte de la solución de este problema, independientemente, hay lana y no hay morosidad, ¿por qué no podemos colocar más? Creo que debemos enfocar a este tipo de cosas, debe haber algunas más, pero como arquitecto te lo puedo decir, aquí hemos detectado un gran tapón que inhibe la producción de vivienda. ¿Por qué dice la jefa de jefas que va a ser 1.800.000, cuando platicas con el director general del Infonavit, dice, porque no nos van a cobrar los notarios? A ver, güey, entonces, ¿cómo? Pues el valor de tu vivienda no es tan real. Es que tampoco nos van a cobrar los directores responsables de obra y tampoco nos van a cobrar los valuadores. No hay valuadores. No hay valuadores. No participamos en eso. Fíjate, entonces es una competencia pues, desleal. ¿Sí? Entonces, pero no es real. Es desleal, pero no es real. Esto es la realidad. El que produce dinero, el que lo presta, el que lo cobra, el que echa a andar la economía, esa es la realidad. El otro es un programa, ya sabemos para qué, ¿no? Entonces, no sé de alguna manera, Mariel, como resultado de estas mesas es enfocarnos en esto, enfocarnos en que la elaboración y la obtención de licencias de construcción están inhibiendo en gran medida la inversión. ¿Es cuánto? Sí. Bueno, también, sí, Armando Bojorquez, a mí me parece muy interesante esto, pero me hago una pregunta, yo que estoy muy metido en el sector turístico, me sorprende cada día más la cantidad de mexicanos que invierten en el extranjero. Y me sorprende principalmente por las tasas de interés. Aquí les cobran el 10-12%. Y ahorita, por ejemplo, acabo de estar en Dubái, el 1% de interés. Entonces los mexicanos dicen, no, con el 1% lo compro, lo invierto y no pago prácticamente nada de interés, ¿no? Entonces es increíble. Yo he estado viendo en las redes sociales cantidad de publicidad de bienes raíces en venta en Dubái, cuando Dubái, para llegar a Dubái son 20 y tantas horas, ¿no? Porque siempre no hay vuelo directo, es con escala. Entonces, con todo y eso, la gente está invirtiendo en Dubái. ¿Qué hace? Invertir a 30 horas de vuelo. Entonces, pero los mexicanos están invadiendo Dubái, están invadiendo España, Europa. Y también hay un problema, el mismo banco Bilbao Vizcaya y Santander y todo, a los hoteleros españoles les prestan al 1-2% para ir a hacer hoteles en México. O sea, ellos construyen en la cadena Riu, por ejemplo, que ha crecido de una forma impresionante. Barceló acaba de comprar Camino Real, parte de Camino Real. No sé si sepan, ya es Barceló Santa Fe en vez de Camino Real. Y ya viene por el de Camino Real ya ven que murió el señor Vázquez Raña y todo. Y entonces ahora está vendiendo, la cadena se está vendiendo en partes. Y el grupo Barceló parece que es el que está
quedándose con casi todo, y parte parece que es Río. Pero ¿por qué compran? Porque les prestan al 1 o 2%. Entonces es impresionante la desventaja que tenemos en el sector turístico para incentivar la inversión en un momento determinado de vivienda o de hipotecario, porque cada vez los mexicanos están invirtiendo más en el exterior. Incluso muchos mexicanos, me sorprende, que están teniendo hoteles en España. Mucha inversión mexicana en hotelería también. En Dominicana. En República Dominicana es impresionante. Para se puede inaugurar un hotel, creo que de 2,000 cuartos, ahí en Punta Cana. ¿Verdad? Y el otro también. No, es impresionante la inversión mexicana también en el exterior, gracias a que les dan créditos. Y también Chapul tiene hoteles en varios lugares de Italia, en varios lados del mundo, con tasas de interés muy... Entonces yo creo que ahí viene dura la competencia con la parte hotelera y turística. Es muy importante ver eso para incentivar pues, las tasas de interés. Si no, van a seguir ellos invirtiendo mucho en el exterior. Entonces es un punto interesante que habría que analizar por parte de la banca para llevar a cabo incentivos para la inversión tanto inmobiliaria aquí en nuestro país, para incentivar esa parte y evitar que los mexicanos estén yendo a invertir al exterior o que estén consiguiendo financiamientos por el exterior. Ahorita, por ejemplo, tengo un amigo que quiere hacer un hotel en Grecia. ¿Le dieron? Le van a devolver hasta el 50%, no sé qué, de la inversión o no sé qué, una cantidad. Le dije, oye, ¿cómo? Si voy a hacer el hotel y todavía el gobierno me va a devolver dinero por invertir en Grecia. Ah, caray, va a ser un hotel en Grecia. Es increíble lo que está pasando. Pero bueno, hay que estar pendientes de los acontecimientos mundiales, porque sí se vienen muchos ajustes a nivel mundial, sobre todo en el desarrollo inmobiliario. Muchas gracias. Gracias, hermano. Pues sí, vamos tomando nota, el tema de que hablamos de colocación de crédito hipotecario se enfrenta a desafíos como este desperfilamiento entre los ingresos de la población y la capacidad de acceso a un crédito. Ahí ya es el primer desperfilamiento. Luego hablamos de, pues bueno, siguen bajando las tasas, pero no las tasas son la única condición importante. La gente trata de pagar menos mensualidad y aunque le aumenten el plazo, como ya lo dijiste, Enrique, pues no se reduce tanto como para que puedan accesar, cuando en contraste la vivienda sigue subiendo de precio por todo el tema inflacionario y de competencia por algunos commodities, ¿no? Como el acero y sus derivados. Bueno, pues ahí está en lo que puso también el arquitecto de la falta de producción suficiente de vivienda de todos los segmentos. En particular creo que se suma, y ahí me corregirán Justino, en particular creo que bueno, la vivienda económica de interés social viene ya de más de 12 años la baja de producción, por eso toma ahora el programa el gobierno, pero esta crisis ahora se acentúa también en la falta de construcción de vivienda media baja. Ya no se desplaza tan fácil y no hay suficiente. El tema por eso me gusta reunirlos, porque al final, aunque sean diferentes industrias, comparten los mismos dolores, ¿no? Y el tema de la tramitología y la corrupción que genera también este tema de los permisos y demás es algo que sufren todos los empresarios, incluidos los del nearshoring. Y por supuesto está el tema del financiamiento accesible. Ahí le dejamos la tarea a Enrique para que pases el mensaje. Siempre están trabajando ustedes en colocar más crédito fuente, es importante, y es importante pues considerar las condiciones para darles más facilidades, mejores tasas, más financiamiento y que se construya más de lo que se necesita a constructores, a desarrolladores, a inversionistas, ¿no? Creo que va por allí. No sé si alguien más tenga otro comentario alrededor de este primer segmento. Sí. Yo nomás, muy rápido. Yo creo que también uno de los retos es que el incremento en los valores de la vivienda por arriba de la inflación, por lo que provoca muchas veces, y de los salarios, es que muchas veces la gente joven
por lo que ve es que necesita mucho más años de ahorro para poder comprar una vivienda y se tarda más en poder independizarse, salirse de su casa, o se da mucho este enfoque de los roomies que prefieren rentar al lugar de comprar. Creo que hay un esfuerzo ahorita en la Ciudad de México, todo este concepto de la norma 26, por ayudar al desarrollador cuando te construye por abajo de un cierto valor. Creo que hoy día estamos hablando ligeramente arriba de los 2 millones de pesos, en que te pueda dar un poco más de densidad y vendiéndolo, y donde puedes dejar por fuera lo que es el costo del estacionamiento o bodegas. Entonces, ese apoyo también en tramitología, cuando desarrollas vivienda de bajo valor, pues creo que se puede impulsar muchísimo. Creo que han faltado muchos proyectos de norma 26, pero pues es un elemento que está ahí en la mesa y que a lo mejor puede ayudar a generar más vivienda en la Ciudad de México, que la verdad sí ha habido una problemática porque no ha crecido, digamos, el monto del financiamiento ni la cartera que se da en la Ciudad de México. Sí, y en norma 26 existe, digo, la próxima ocasión podríamos invitar a Carlos Martín, ¿verdad, Alex? Pero está el proyecto no solamente de la construcción de esta vivienda norma 26 para venta, sino también para renta. Es interesante porque este concepto lo maneja también Fobiste, dentro de las 100,000 viviendas que va a construir para el bienestar. Contempla también una parte, no me acuerdo si 20,000, para el tema de renta, y esto también lo trae en su programa la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Justo para dar acceso a aquellos que decimos que no quieren, pero yo creo que es que no pueden, porque no les alcanza para comprar la vivienda. Por eso vienen otros esquemas que después pondremos sobre la mesa, que son muy comunes en el turismo, como las propiedades fraccionarias, que ya no solamente están en el tema turístico, sino ya también en la vivienda usual. Ya se están aplicando, como dices tú, ¿no?, los roomies y demás. Los bancos ya se están abriendo incluso a prestar. Co-living también, co-living que le llaman. Los bancos se están abriendo a prestar a varios que no solamente son parientes en ascenso, descenso, padres, hijos, etcétera, sino ya incluso amigos, que es todo un tema, ¿no?, para ver cómo se estructura. Y si me enojo y ahora ya no quiero estar, bueno, lo tiene que resolver, pero ya se está dando más en vivienda común, no solamente vivienda turística. Arquitecto. Tuvimos en el colegio una reunión con una asociación que se llama AVER. Es decir, ellos son Asociación de Vivienda en Renta. La política o la instrumentación de la norma 26 no permite a los grandes desarrolladores de edificios para renta el poder entrar. ¿Por qué? Porque no nos puedes comprar un departamento a tu nombre como persona física. Entonces, la Asociación de Vivienda en Renta, que son los grandes fondos de inversión americanos, también están llenos de lana, hasta las orejas les salen, y tuvieron una reunión con Maki para ver de qué manera pueden, porque además es a través de un fideicomiso. Entonces ese fideicomiso dices que yo no tengo interés en venderlo. El fideicomiso te permite no venderlo en 5 años hasta el mismo precio, pero después ya se libera. Pero si yo, como persona moral que soy, representante de un fondo de inversión, no puedo comprar, ¿cómo consigo 200? Están nombres, pues de alguna manera. Entonces estoy atorado. Entonces otra vez, está la lana, está el mecanismo, pero no está la instrumentación. Entonces yo creo que también habría que desmenuzar para que a los especializados en vivienda en renta, pues que la puedan hacer. Pues sí. Tenemos un amigo en común, inmobiliario, que no está aquí, yo supongo por tema de salud también, que es Luis Robina. Y yo de casualidad conocí a su hija, ¿no?, en una conferencia de prensa, y cuando vi Mariana Robina dije, mira, el apellido me suena, y resultó que pues eso. Ella viene a México representando una empresa de Estados Unidos para levantar capital. Y no es cualquier cosa, estamos hablando más o menos de cada levantamiento son $600 millones para un esquema de negocio de vivienda en renta en Estados Unidos, donde compran
la vivienda, la remodelan y la sacan a renta por 5 años. Solo por 5 años y luego ya la venden y van por otras propiedades. Allá. Ese modelo funciona allá por el tema del marco legal, ¿no? Entonces, pues aquí sí se batalla con el tema. ¿Por qué no vienen aquí? Le pregunté a Mariana y dijo, aquí la ley no facilita en nada. Es todo a favor de los inquilinos, para que si te dejan de pagar, pues no hay forma de que los eches y cuando se van, se roban hasta las ventanas. Entonces, el esquema legal aquí no facilita la vivienda en renta ni la inversión de vivienda en renta. Entonces, por lo menos se tiene claro que se tiene que promover el otro marco legal. Si ese va a ser el esquema para facilitarles hogares a los mexicanos, mexicanas, pues se tiene que cambiar. Yo quiero presentar y darle la bienvenida a Alex Curi, que me da mucho gusto que esté aquí. Alex es el presidente de la Comisión de Vivienda de Coparmex Ciudad de México. Felicidades por la presentación del libro de tu papá. Gracias. Fue un evento muy emotivo, un gran libro y con unas presencias muy interesantes. Me llamó mucho la atención ver a don Carlos Slim entero. No parece su edad. Qué bárbaro. Tiene 86 años. Y está como de 10 menos o no sé, o sea, súper cuerdo, súper... Pero bueno, ¿qué les digo de estas personalidades, ¿no? Que vemos ahora ochenteras? De verdad que están súper cuerdos, súper bien. Me da mucho gusto que tengamos esos gurús en la industria para que nos orienten y sigamos su ejemplo. No sé si llegar a los 80 y tantos igual que ellos, pero por lo menos que sigamos en el camino hasta donde estemos. Que nos divirtamos hasta donde lleguemos. Hasta donde lleguemos, que estemos así. Y bienvenido, por favor, si gustas presentar. Muchas gracias, claro que sí, yo soy Raúl Pulido, soy vicepresidente del Comité. Bienvenido, Raúl. Pues, bueno, si no tienen más comentarios, dejamos la tarea aquí para nuestros amigos los financieros. Les mandamos el mensaje. No solo es bajar las tasas, sino seguir buscando lo que ustedes se esmeran cada vez, que es buscar mejores créditos para los desarrolladores, para los constructores, para los inversionistas. Sí se requiere ese apoyo que comentaban, no solo para el turismo, sino en general para todo el desarrollo, ¿no? Incluso industrial. Ya nos platicará Samuel del Plan México. Les dejamos la tarea de seguir investigando como siempre. ¿Qué esquemas deben aterrizar para la gente, ¿no? Yo le digo al ciudadano de pie que requiere para hacerse de su hogar, porque independientemente del déficit, que nos llenamos la boca diciendo lo de 8.5 millones y luego nos dice Sedatu, no, ya nada más es 8.2. Sí, pero cada año, ¿cuántos hogares se necesitan, Jesús? Tenemos ya un déficit de 9 millones de viviendas. Y cada año son por lo menos 750,000 nuevos hogares que se requieren. Entonces estamos arrastrando un déficit de por lo menos 8,5 millones, más cada año lo que se tienen que tener. Son cantidades que no alcanzamos. Así estamos hablando de 5 millones. ¿Cuándo? 5 millones. Sí, ya los que sean. Sí, por eso ya da igual. Son millones, más lo que siempre se genera, ¿no? Bueno, quiero dar paso a mi querido Samuel, al que, bueno, lo conocemos como analista especializado, pero bueno, ya también en el campo de Confer, ¿no? Él anuncia aquí, y nos platica un poquito de ese famoso Plan México, que pues está todo cantado y todos decimos Plan México, pero ¿en qué va? ¿Qué hacemos para que aterrice? ¿Verdad? Adelante, Samuel. Gracias, bueno, nuevamente buenos días. El Plan México, ¿qué es el Plan México? El Plan México básicamente es una estrategia integral para promover el mercado interno del país, para promover la producción nacional, para promover el desarrollo de las diferentes regiones del país y para fomentar la soberanía y autosuficiencia nacional en varios rubros, lo que sea que eso signifique, ¿sí? El Plan México se basa en 13 grandes propósitos que después devienen en 18 acciones concretas, ¿sí? Estos 13 rubros, estas 13 líneas de acción son demasiado genéricas,
son, me parece, bastante sensatas en su planteamiento. Ahorita veremos cómo decantan en su aplicación. La primera, pues estar entre las 10 economías más grandes del mundo, la verdad suena muy bonito, ojalá que podamos estar ahí. La segunda es elevar la proporción de la inversión con respecto al Producto Interno Bruto, bastante ambicioso y bueno. La tercera es crear 1.5 millones de empleos. Todo esto, el 1.5 millones de empleos se tendrían que crear anualmente. El cuarto es que el 50% de la proveeduría nacional sea con productos hechos en México, y lo acaban de cambiar al 65%. El quinto es que el 15% del contenido de las importaciones se sustituyan por productos nacionales. Ahorita entraremos a detalle de esto, qué implica. El otro es que el 50% de las compras públicas sean de productos hechos en México. El séptimo punto es que las vacunas vuelvan a ser mexicanas, que volvamos a tener un sistema de producción de vacunas en el país. El octavo punto, y ahorita lo mencionaba Rodolfo, que los trámites para concretar una inversión se reduzcan de 2.6 años a 1 año. Es una gran idea. El noveno punto es tener 150,000 profesionales y técnicos anuales, esto enfocado a los temas STEM. Me parece que es el punto en el que más cerca estamos de hacer algo. Actualmente se gradúan en el país alrededor de 125,000 ingenieros y técnicos en temas STEM. El décimo punto tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. 11º punto, y aquí Enrique creo que le debe dar gusto este punto, 30% de pymes con acceso a financiamiento. ¿Sí? También suena muy bonito. El 12º punto, y aquí Armando creo que nos dará mucho, nos ilustrará mucho en este tema, ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial. Parece que tenemos todo para hacerlo. Y el 13º punto es disminuir la pobreza y la desigualdad. Ahora, estos puntos se trasladan a 18 acciones concretas, ¿sí? Ampliar la autosuficiencia alimentaria. El segundo punto tiene que ver con la autosuficiencia energética. Y vamos entrando aquí a detalles donde, la autosuficiencia alimentaria se supone que tenemos que incrementar la producción en el maíz blanco, en el frijol, en el arroz, en la leche, y la realidad es que el campo está tan pulverizado que es difícil generar economías de escala que nos permitan ser rentables en cualquier cultivo y en cualquier cosecha. Mientras no tengamos una estrategia donde se modernice el esquema del ejido, y donde se permita la creación de grandes áreas con cultivos realmente alineados a lo que la tierra puede producir. Es decir, y yo no soy el experto en el tema, pero sí les puedo decir que el maíz blanco y el maíz en general, dadas las condiciones del país, pues no es el cultivo más rentable que tenemos. La cantidad de agua que necesitamos para cultivar maíz no da para la cantidad de agua que tiene el país. ¿Sí? Entonces, creo que necesitamos una definición de las vocaciones claras del país en términos de agricultura, y mientras no las tengamos y nos sigamos colgando de la bandera nacionalista de el maíz es el producto originario y el maíz es el producto ancestral que tenemos que consumir, pues vamos a estar en problemas. Sin maíz no hay país. Sin maíz no hay país. Bueno, pues sin agua tampoco hay país, y entonces ahí tenemos el conflicto. El segundo punto, les decía, tiene que ver con la autosuficiencia energética. Y en este punto, obviamente tiene que ver con petróleo y gasolina, pero me voy a enfocar al tema de la energía eléctrica, que ha sido el cuello de botella del país y de la inversión en los últimos años. El gobierno anunció inversiones por 600,000 millones de pesos para incrementar la capacidad de producción de energía. Esto implicaba más o menos 22 gigawatts adicionales de energía. Y 300,000 millones de pesos para transmisión y distribución.
La primera pregunta es de dónde va a salir el dinero. O sea, las cantidades pueden tener sentido, pero el problema es si tenemos como país, desde el sector público, el dinero para generar estas inversiones. La solución en realidad debería ser mucho más sencilla. Deja que la iniciativa privada, que tiene mucho interés en el tema, invierta en generación. Pero lo más importante, deja que la inversión privada invierta en transmisión. El gran cuello de botella en el tema de la energía eléctrica no es la generación. Digo, no estamos bollantes, pero más o menos estamos equilibrados. El gran problema es la transmisión y la distribución. Y sin embargo, son dos áreas dentro del tema eléctrico restringidas a la inversión privada. Si realmente queremos destrabar ese cuello de botella, debería haber una iniciativa que permita que la iniciativa privada, que el capital privado, invierta en transmisión y distribución. Otro tema es si el 54-46 conviene o no conviene, aún con esos porcentajes donde el 54% debe ser inversión del Estado y el 46% debe ser para el capital privado, las empresas están interesadas. Aún con esos esquemas que no entiendo el por qué tienen que ser restrictivos, las empresas privadas están muy interesadas en invertir en temas eléctricos. Les aseguro que si lo abrimos a la transmisión y a la distribución, el interés va a continuar siendo enorme. Entonces, destrabar el cuello de botella se da por ampliar y permitir que el capital privado pueda invertir más. Y esto nos lleva a un punto que también viene más adelante en el plan, que es los tiempos para otorgar permisos para poder generar proyectos de cogeneración, para generar proyectos de generación de energía, ¿sí? Entonces, el tercer punto que tiene es obra pública. Y aquí hay un tema que a mí me llama mucho la atención. Primero hay proyectos hídricos, proyectos de trenes, y el proyecto más ambicioso es el proyecto carretero. Ahora, el proyecto carretero habla solamente de el mantenimiento de 44,000 kilómetros de carreteras en el país. Y para proyectos nuevos se habla más o menos de 1,900 kilómetros en licitación, ¿sí? El gran problema tiene que ver cuando vemos a dónde se están orientando estos proyectos. Y les doy un dato. Entre 1996 y 2016-2017, el comercio binacional México-Estados Unidos creció más o menos un 700-800%. En ese mismo lapso, la red de carreteras del país creció poquito menos del 30%. ¿Sí? Entonces, lo que necesitamos son más carreteras. ¿Sí? Bueno, obviamente, el 80% del transporte de carga en el país va por carretera. Un 15% más o menos va por ferrocarril y el otro 5% va por vía marítima. Ahora, si el 80% de nuestra carga se mueve por tierra y no hemos crecido la red carretera al ritmo que ha crecido el comercio, pues el cuello de botella está muy claro que se encuentra en la creación de nuevas carreteras. Y nuevamente, si lo único que vamos a hacer, de acuerdo al Plan México, es darle mantenimiento a 44,000 kilómetros de vialidades, no estamos resolviendo el problema. La carretera México-Querétaro, la carretera Querétaro-Saltillo, Querétaro-Monterrey, no solamente siempre está en mantenimiento, está saturada. Está saturada. O sea, los 3 carriles van con trailers uno tras otro. Necesitamos o ampliar la carretera o hacer una nueva carretera México-Querétaro, México-Saltillo. ¿Sí? ¿Cómo hacerla? Pues nuevamente, ¿por qué no concesionamos? Así como se hizo el Arco Norte, que fue, creo, la última gran obra, la última gran infraestructura carretera del país, ¿por qué no hacemos una nueva carretera México-Querétaro? Cuando ustedes van a Brasil y ven que la zona industrial cercana a Sao Paulo es la zona de Campiñas, y se dan cuenta que hay 3 carreteras para... no está sustentada en un estudio que nos permita saber cuál es el monto real del subsidio de los carros chinos, ¿sí? Cuando sepamos esto, entonces sí podríamos tener una medida compensatoria coherente que fomente la producción, que fomente el consumo de los vehículos nacionales. Temas de farmacéutica y equipo médico, bueno, primero matamos a las farmacéuticas nacionales y ahora queremos que revivan. El gran problema es
que si yo quiero llegar y poner una planta de vacunas, una fábrica que produzca vacunas, pues COFEPRIS está tardando entre 2 y 3 años en darme el permiso. ¿Sí? Ya se murieron todos. Pues ya está el sarampión otra vez a todo, ¿no? Y vienen otras enfermedades. Entonces, mientras no tengamos un sistema que nos permita dar permisos y autorizaciones de manera expedita y de manera eficiente, pues la inversión se va a seguir quedando en el aire y o se va a hacer en otros países o vamos a tener que seguir importando medicinas y vacunas de cualquier lado, ¿no? Viene un tema de petroquímica y fertilizantes. Bueno, pues se supone que hay proyectos mixtos, la verdad es que no ha pasado mucho. Las compras del gobierno con productos que tengan por lo menos el 65% de contenido nacional. Se publicó un decreto, pero ahí está, tampoco ha sido muy aplicado. Hay un proyecto de que forzosamente los productos, las tiendas de autoservicio tienen que darle prioridad a los productos que tengan el distintivo hecho en México. Pues bueno, está bien como idea, ¿no? Al final la gente va a comprar lo que le sirva, o lo que le alcance. Hay un tema también importante que se está generando un portafolio de inversiones y hay un proyecto de ventanilla única. Este proyecto, tiene un poco más de sentido. Hay que apoyar estos proyectos estratégicos. El gran tema aquí tiene que ver con un detalle. El portafolio de inversiones considera aquellos proyectos que son o que tienen inversión por más de $100 millones, ¿sí? Ahora, una empresa que va a invertir más de $100 millones, pues en realidad no necesita tanto acompañamiento del gobierno federal. ¿Por qué? Porque el gobierno estatal donde se instale, yo les aseguro que el principal gestor de ese proyecto va a ser el gobernador de ese estado, ¿sí? ¿Quiénes necesitan apoyo? Pues las empresas que invierten entre 5 y 50 millones de dólares, que son las que pues, necesitan que alguien los acompañe a agilizar todos sus trámites, ¿sí? Y el tema de la ventanilla digital, bueno, está funcionando no como un órgano que permita a las empresas hacer ahí todos sus trámites, sino como un organismo que está, una vez que ingresas tu trámite, te está ayudando a darle seguimiento. La diferencia es sutil, pero el tema tiene que ver con que si se me traba, entonces sí me ayudas. Si no, pues lo dejas ahí. Y miren, a mí un tema que me parece terrible. El comercio exterior en México se mueve a través de un programa que se llama IMEX, ¿sí? Que son las importaciones temporales para exportación. El año pasado, y tal vez me equivoque, pero no por mucho, no se entregaron más de 100 autorizaciones IMEX en el país. En un país que debería estar solicitando por lo menos unas 5,000 al año, ¿sí? Entonces, imagínense el retraso que traemos cuando la autoridad no está entregando los certificados IMEX. Y entonces una nueva empresa, una empresa que llegó del extranjero, que viene a producir en México y que necesita exportar bajo el amparo de su IMEX, pues pasan 2 años y todavía no lo recibe, ¿sí? Estamos restringiendo la inversión. Y ese es un tema complejo. El punto 12 tiene que ver con los polos del bienestar y este es un tema que nos da para 2 horas. El gobierno arrancó con los polos del bienestar en el corredor transísmico, ¿sí? Hay 10, 11 polos ahí y la realidad es que ninguno está operando. Ya han pasado 7 años y está muy difícil que operen. ¿Por qué? Porque se diseñaron para que no funcionen. Alguien que no entiende del tema de parques industriales diseñó unas reglas que a todas luces son contrarias al desarrollo del negocio, ¿sí? Les doy un ejemplo. Yo recibo la concesión del polo del bienestar, del polo de desarrollo, y tengo 2 años para invertir la cantidad que me comprometí, 50, 60, 80 millones de dólares, y al final de esos 2 años el gobierno me dice, ok, cumpliste con la inversión, te ratifico tu concesión y puede ser que en cierto tiempo te venda la tierra, ¿no? La tierra no es del desarrollador. Si no cumpliste con la meta, te doy otros 5 años para que cumplas con la meta. Pero esa extensión de la concesión es a discreción de la autoridad, ¿sí? ¿Quién va a invertir 50 millones de dólares
en un proyecto donde en 2 años tiene que generar toda la inversión y además tiene que generar empleos sin saber si le van a ratificar su concesión o no. Y después te dan 5 años. Dices, bueno, al mejor entender o a la mejor voluntad del funcionario que esté en ese momento, me van a ratificar la concesión o no, me la van a extender o no. Entonces tengo 7 años donde estoy prácticamente en el limbo. Ahora, como es una concesión y la tierra no es mía, pues ¿dónde me apalanco? ¿Sí? Porque estoy invirtiendo en una tierra donde la certeza de que la propiedad va a ser mía es mínima. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista del desarrollador ya hay un problema serio. ¿Sí? Estoy arriesgando mi capital íntegro, mi patrimonio. No lo puedo bancarizar porque el esquema no me lo permite y además tengo que comprometerme a generar unas metas que son demasiado agresivas. Alguien se avienta, vamos a suponer. Hay un programa de incentivos para los polos del bienestar. ¿Pero qué creen? Esos incentivos aplican para el desarrollador y no para las empresas que van a llegar. ¿Sí? Porque si yo soy una empresa que quiere creer en México y que quiere apostarle al sureste y que quiere generar 2,000 empleos en poner una planta textil en Coatzacoalcos y yo voy a un polo del bienestar, los incentivos que están en el programa pues no aplican para mí porque yo nada más estoy rentando una nave y yo no soy el dueño de la tierra. Pero no puedo ser el dueño de la tierra porque el concesionario no me la puede vender. ¿Sí? Entonces está diseñado para que no funcione. Y la otra es que además, yo textilero, ¿qué creen? El decreto de la creación de los polos del bienestar marca 11 actividades y no está considerada la textil. ¿Sí? Entonces tengo que solicitar una autorización a un comité para que me autoricen a yo, planta textil, ponerme en un lugar donde se necesite el empleo. Tiene trabas, tiene temas que no aplican. Y luego, porque además este proyecto está concesionado o está administrado por la Marina. Está la Marina ahora tratando de desarrollar otros 2 polos en Chiapas y en Tabasco. Y cambia las reglas donde ahora yo tengo que pagar el 25% de la tierra como guante para que me den la concesión y luego tengo que pagar una renta mensual equivalente al 7.5% de la tierra cada año durante la vida del proyecto. Financieramente hablando no da. ¿Por qué? Y les pongo un ejemplo real. La Marina me dice, estos son 250 hectáreas de tierra en un lugar donde si nos va muy bien, si nos va extraordinariamente bien, en los próximos 10 años vamos a poder absorber 50 hectáreas. ¿Sí? Entonces tengo 200 hectáreas que no voy a poder usar. Sin embargo, tengo que pagar el guante por las 250 hectáreas. Que en términos reales ya me costó nada más que me den el guante pagar el 100% de la tierra. Pero además tengo que pagar el 7.5% de renta al año por el 100% de la tierra. Que si nada más puedo usar 50, pues ya estamos hablando de que tengo que estar pagando como el 37% de la tierra cada año en renta. No por nada, estos proyectos, las licitaciones que han hecho se han declarado desiertas 3 veces. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Y bueno, estos son los que administra la Marina. Luego vinieron los PODECOVIS, que son ya los de este gobierno, porque estos eran los del gobierno anterior. Se les pide a los gobernadores que pongan sus proyectos para hacer estrategias público-privadas. El concepto ya mejora, ¿sí? Ya es el gobierno estatal aporta la tierra y un inversionista, un privado, entra en asociación con el gobierno a desarrollar la infraestructura. Ya es mucho más sensato, ya es mucho más factible. ¿Qué es lo que sucede? Los gobernadores o los gobiernos dicen, bueno, pues yo pongo esta tierra. Y la tierra la eligen bajo criterios políticos y no bajo criterios técnicos. ¿Qué sucede? Bueno, pues me dicen, esta es la tierra donde va a estar el polo del bienestar. Yo no sé si esa tierra, su mecánica de suelo sirve. Yo no sé si sus temas hidrológicos funcionan, si tengo accesos, y no sé si tengo la factibilidad para energía eléctrica, la factibilidad para conectarme en autopista, la factibilidad para drenajes, para fibra óptica, para gas natural. Y los gobiernos lo que hacen es decir, ahí está la tierra, tú arréglate. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que los proyectos no están teniendo el
el éxito que deberían haber tenido si se hubieran considerado bajo criterios técnicos y no bajo criterios políticos. Hay dos proyectos que están funcionando, el de Tlaxcala y el de Michoacán, porque eran proyectos que ya estaban desde antes siendo promovidos y desarrollados por los gobiernos estatales. Por eso están funcionando. Pero hay otros proyectos que no hay forma de que funcionen. Ahora, el gobierno está buscando que estos proyectos sean donde se desarrollen las vocaciones que quiere darle a los nuevos estados. Y está bien el concepto, pero la realidad es que si estás necesitando inversión, ¿para qué le pones etiquetas? Que vengan y que inviertan, mientras sean proyectos legítimos, que van a generar empleo, que van a generar derrama y que van a fortalecer cadenas de valor dentro del ecosistema empresarial mexicano. ¿Qué importa si son automotrices o son textiles o son de semiconductores? Que lleguen a donde quieran llegar, ¿sí? Poner limitaciones o poner etiquetas de dónde va cada cosa me parece que no tiene mucho sentido. Entonces, los nuevos polos del bienestar deberían estar, me parece, entregándole a los interesados, primero un paquete técnico para saber qué tan factible es. Esto nos ahorraría muchos meses en la toma de decisiones y en la asignación de contratos. El otro punto es que, en el mejor de los casos, cualquiera de estos polos está a 2 años de estar operativo. Tú no puedes esperar, tú no puedes decirle a un inversionista, espérate 2 años a ver si ya está listo el polo. Los inversionistas van a llegar o se van a ir, pero sus proyectos los van a hacer. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, pues tenemos la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, que tiene ahorita 495 parques, donde pueden llegar las empresas el día de hoy. Y sin embargo, no están siendo promovidas al mismo nivel por parte del gobierno como un aliado estratégico en el programa de desarrollo del gobierno, ¿sí? El plan México debería estar de la mano con los privados en los parques industriales para que la inversión pueda llegar indistintamente a cualquier lugar, siempre y cuando les brinde las condiciones técnicas y de infraestructura que necesitan. Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Brincamos, ya no tengo mucho tiempo, ¿verdad? No, okay. Les doy un tema nada más que me preocupa mucho, es el de la generación de empleo. La generación de empleo, se requieren 1,5 millones, les decía, de empleos cada año. El empleo formal en el 2025 se cayó en 103,000 empleos, casi 104,000, el empleo formal. Tenemos una tasa de informalidad laboral del 54.6% y sigue creciendo. Y el dato que a mí más me preocupa es que durante el 2025 el crecimiento de patrones afiliados al IMSS cayó 2.48%. Es decir, estamos perdiendo patrones, estamos perdiendo empleo formal y bueno, pues obviamente esto va a repercutir en los créditos otorgados al Infonavit, por el Infonavit, va a repercutir en todo. Ingresos de recursos fiscales. Todo. El 95.5% de las empresas en este país son microempresas. El 4% son pequeñas empresas, ¿sí? El 0.3% son medianas y el 0.2% son grandes empresas. Me parece que por querer pegarle al 0.2% de las empresas, estamos llevándonos entre las patas al resto de las empresas. Entonces, el Plan México es una serie de buenas ideas. El aterrizaje no está siendo tan sencillo porque no están alineándose a lo que el país realmente está demandando. Me parece que si el gobierno se asocia y se deja ayudar más por la iniciativa privada, el Plan México puede ser una gran herramienta. Las premisas son buenas, el aterrizaje le está costando. Gracias. Ahí está la conclusión. Y esto, digo, lástima que se tuvo que ir Enrique, pero esto también, cuando habla la banca, gente, de cómo apoya el Plan México y cómo está ya puestísimo, ¿verdad? Pues sí, ahí está el dinero, ¿no? Ahí está el crédito y la oportunidad, pero no aterriza. Entonces podemos seguir hablando del Plan México, pero no vemos obras. No hay forma de que les presten. Sigue siendo plan. Y lo dijiste ahorita, ¿cómo dijiste? Buena idea, pero no hay aterrizaje. Tenemos que ver cómo, tanto lo que se habló anteriormente de los créditos como ahorita del Plan México, y ahorita nos expondrán algo de la vivienda, Justino y Jesús. Lo que se necesita es que se sume
gobierno con iniciativa privada y que le llamen como quieran. Si ya no les gustó asociaciones público-privadas, ahora son ¿cómo? Asociaciones mixtas, ajá, como le quieran llamar, ¿no, Juan Carlos? Pero sí necesitan tanto de la experiencia, ¿no?, como de la trayectoria, por supuesto, y conocimiento de los hacedores de los proyectos de infraestructura y de vivienda, en fin, de México. Necesitan de la iniciativa privada para que el gobierno nada más sea el facilitador. Ojalá que esto se pueda entender. Y en la próxima reunión, pues sí vamos a invitar y a convocar aquí a algunas autoridades. Por lo pronto, a McKinley, ¿no?, de vivienda. Creo que va a ser importante también, ya con este esquema que estamos viendo de variación de renta, a Fobiste, ¿no? Y a quien nos sugieran, para que vengan algunas autoridades aquí también en el tema de turismo y por supuesto, del Plan México Infraestructura. Los vamos a convocar aquí para, pues, hacerles escuchar a los expertos y las propuestas en el buen sentido, para que se sumen. Ojalá que el cabildeo funcione desde aquí para allá, ¿verdad? ¿Algún comentario al respecto? Yo creo que también sería importante buscar legisladores. Más que ejecutar, el que ejecuta, cuando se decide hacerlo, pues su única base es lo escrito y lo legislado y lo aprobado. Creo que sería importantísimo ver el origen de este problema, que son las leyes, el marco legal, y después de ejecución. Si tenemos el marco legal, pues ya la ejecución será mucho más sencilla que si no tenemos el marco legal. Oye, disculpa, hay un Consejo Nacional de Infraestructura, del cual los colegios de profesionistas tienen cabida. Yo de formación soy ingeniero mecánico y el consejo actual del Colegio de Ingenieros Mecánicos me invitó a formar parte del Consejo Nacional de Infraestructura. Asistimos el ingeniero Enrique Rodríguez y un servidor. Creo que el Colegio de Ingenieros Civiles trae la batuta de esto. O sea, desde tu perspectiva, ¿tú nos podrías hacer una recomendación? Digo, porque hoy es, o sea, qué padre que nosotros tengamos nuestra chamba, los avalúos, todo eso, pero ¿qué les vamos a dejar a las nuevas generaciones? A lo mejor vale la pena pues, invertir un poco de nuestro tiempo, tal vez hasta de nuestros recursos, pero sí tratar, si tenemos esa voz ahí, pues que tú nos des un consejo, si después a través de Mariel me pones en contacto, yo con mucho gusto, o sea, si yo lo tomo, pues lo tomo fuerte y de respeto, y a lo mejor que me hagas llegar ahí tus comentarios. Digo, ahorita estaba viendo lo de las carreteras, sí es lamentable, y yo cuando voy a Querétaro, es un volado. Sí, o sea, no puedes, o sea, no puedes calcular tiempo. Detalles por todos lados, ¿no? Y sí, qué bueno que va llena la carretera, Libramento, que va de Querétaro a pasar un poquito a San Luis Potosí, bueno. 2 carriles, por favor, ¿no? Y con un acotamiento de 1,5 metros, o sea, digo, ahí son cosas de la infraestructura, pero sí, obviamente, ¿cómo se va a detonar un crecimiento económico? Pues con la infraestructura. Claro. La de eléctrica también, no, es importantísimo, pero bueno, yo lo pongo a tu disposición y ahí estamos en ese consejo actualmente. Muchas gracias, y sí te tomo la palabra porque se necesita alinear los objetivos. Sí, el plan, una de las cosas que me gusta del Plan México es que por lo menos establece que tenemos que fomentar el desarrollo del país y se da por sentado que México está creciendo con base en las exportaciones y en el mercado externo que tenemos. Entonces, por lo menos ya entiende que tenemos que exportar más y que producir más para poder seguir creciendo. Entonces, eso ya por lo menos tiene una buena señal. Ahora a partir del jueves pasado, no sé cuándo el Congreso de Estados Unidos ya le decretó que el presidente no tenía esas atribuciones para esos aranceles, y creo que el máximo era el 15% y por 18 meses, que sus atribuciones no eran esas, que no sé por qué se dieron cuenta hasta ahorita, ¿no? Eso, obviamente se lo habían dicho al día siguiente, pero algo no les está funcionando de ese lado. Creo que van a voltear hacia consolidar, bueno, yo lo veo así, y creo que va a ser así. La manera de combatir el otro hemisferio es hacer una fortaleza económica aquí en Norteamérica. Hay nada más una aclaración. Lo que la Suprema Corte le dijo a Trump es que los impuestos, las tarifas que puso con base al IEPA son las que no aplican.
Todas las demás, sección 232, etcétera, siguen aplicando. Fue solamente para el IEPA. Entonces, van a seguir aplicando. Pero hay un tema que acabas de tocar que es clave. Estados Unidos está ahora promoviendo lo que ellos llaman la seguridad económica hemisférica. Y si te fijas, hace un par de semanas se firmó un convenio donde México y Estados Unidos ahora pueden trabajar en conjunto los temas de tierras raras y minerales críticos entre los dos países. Me parece que el tratado, la renovación del tratado va hacia un tema donde la seguridad económica hemisférica le hace, ¿qué necesita Estados Unidos si nos alineamos? Va a ser prioritario. Y en ese sentido me parece que sí ven a México como un jugador necesario y eso obviamente nos van a imponer las condiciones que nos quieran imponer porque no tenemos cara para decir que no. Pero al final del día me parece que son cosas que le van a ser convenientes a México. Entonces, sí necesitamos mucho más interacción con el gobierno de Estados Unidos, desde la iniciativa privada y también desde los altos niveles de gobierno, pero el tema de la seguridad económica hemisférica va a ser la nueva tendencia y desde ahí vamos a tener que movernos hacia continuar nuestro desarrollo. Pues mira, a mí me... Sí, Juan Carlos. Bueno, felicitarte por esta excelente intervención, fue muy clara, muy específica. Yo quería nada más puntualizar que en materia turística estuvimos muy contentos de que por primera vez se incluyera una meta específica para el Plan México de llegar al 5º lugar. Sí. La realidad es que no será posible porque en ese momento China no estaba reportando. Hoy ya reporta, entonces en lugar de 6º somos 7º. Y para llegar al 5º realmente tendríamos que hacer cosas que ojalá. Entonces es una gran aspiración, no estuvo bien señalizada, no se va a cumplir, pero lo que se haga en esa materia será bienvenido. No, yo quería agregar que, bueno, respecto a turismo y todo, bueno, ahorita estamos en temporada alta de turismo y ahorita la gente, 80% de ocupación, 90% de ocupación en Vallarta. Imagínense, los canadienses, sobre todo, somos llenos de canadienses y americanos que están huyendo del frío, asustados allá. Pero bueno, una de las cosas también, lo de las carreteras, ¿verdad? Sí, son cosas que nos perjudican enormemente, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de las carreteras, me parece muy buena, que ojalá y hubiera más carreteras y concesiones. Hay que resolver el problema de las casetas caras y las casetas de larga duración para pagar, porque a veces hay casetas que tarda uno hasta 1 hora en pasar, que es terrible en algunas carreteras y siempre es un perjuicio total al turismo y a todos, porque cuánto se gasta hasta en combustible el tiempo que están parados esos carros para pasar las carreteras. Y otra de las cosas importantes es que yo creo que no hay que llegar al 5º lugar, no hay que pensar en cosas como esas que se me hacen muy malas ideas. Hay que pensar en cómo generar más dinero, no como cuántos pasajeros. ¿Para qué quiero muchos? Mejor pocos, pero que paguen, ¿verdad? Y otra, pocos pelos, pero bien peinados. Sí, mejor calidad turística. Pero por otro lado, también es importante incentivar el turismo doméstico, porque ahí estamos perdidos para mejorar las carreteras y otras. Y aquí en el turismo doméstico estamos perdidos. Ustedes saben una cifra que les va a impactar, que el 90% de los mexicanos nunca se han subido en avión. 90% de los mexicanos nunca se han subido en avión. Entonces es increíble cómo poca gente se ha subido en avión. Bueno, hay que pensar en ideas de cómo incentivar el turismo. Y incluso a mí se me ocurrió, hasta un amigo me dice, vamos a crear el sistema, yo estoy armando tandas, vamos a vender tanda viajes. O cosas así, ¿verdad? Porque pues hay que incentivar como para que la gente viaje con financiamiento barato o algo, pues una tanda, ¿verdad? Entonces, bueno, cosas por esas, es importante pensar en cosas y desarrollos del sector turístico, ¿verdad? Y cosas increíbles que suceden, ¿no? Aquí en este país que, por ejemplo, el Tren Maya, estaba hablando con los directivos del Tren Maya y me dicen, oye Armando, me dice el director, aquí en Tulum tenemos 1000 hectáreas casi que nos dio el gobierno federal. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer? Porque no, el Tren Maya nada más ocupa 10.
Y después los otros de Garzapón me dicen, oye, aquí tenemos más de 1000 hectáreas en Tulum. Y 1 kilómetro de playa, presumiendo el kilómetro de playa. Y construyen un hotel en la selva. Y digo, oye, la gente lo que busca es playa. Digo, ¿por qué construyes el hotel en la selva? En fin, cosas como esas a veces pasan, ¿verdad? Bueno, perdón, gracias. No, muy bien, muy bien. Yo, tenemos que ir a redondear y aquí concluir este tema. Lo tenía previsto después de Justino y Jesús. Pero redondeo con una, ya no con presentación, sino nada más con una conclusión. Les platico que la vez pasada tuvimos a gente del nearshoring, tuvimos a gente de MEOR que construye parques industriales en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Apodaca. Tuvimos la gente de Storax que hace nearshoring en Yucatán y tuvimos a Sergio Ramírez de Campus, que hoy pues se disculpa, está en Guadalajara y están en código rojo. Entonces ellos, le mandamos un saludo a Sergio, esperamos que mañana sea mejor día y que se componga toda la situación por allá para que sigan produciendo. Pero les platico de esto porque Jonathan Pomeratz, el director de Relación de Inversionistas para MEOR, nos comentó la vez pasada que ellos podían y estaban produciendo energía, que podían incluso dar y compartir, pero que la legislación no se les permite. Hablando de esto, por eso me adelanto rápidamente a redondear el tema con Samuel. Aquí está, les vamos a compartir, si no tienen problema, las presentaciones a los que asistieron hoy. La de Enrique, por supuesto, Samuel. Y aquí esta parte es rápidamente hablar de cuál es el cuello de botella. Pues ya lo sabemos, es toda la certidumbre jurídica, la gestión hídrica y bueno, pues lo que requieren Inversión México para los próximos 15 años, que son 40,000 millones de dólares en el sector eléctrico. ¿Le puedes cambiar, por favor? Y bueno, pues aquí rápidamente, pues todo el tema del control estatal rígido que debe cambiar a una gobernanza técnica y la colaboración público-privada, no solo para el nearshoring, sino en general para estos dos rubros súper importantes que son el agua y la energía. Y la conclusión en el otro, por favor, se requiere este gran acuerdo nacional. Mi querido Carlos se recuerda de esto, que se requiere no solo en vivienda, ¿no?, sino también el Pacto Nacional para la Infraestructura. Esto, espero que haya quien lo tenga, porque no es nada nuevo, y se lo ponga al gobierno para que aterrice el Plan México, para que aterrice el nearshoring y para que cambie el tema de energía, que ahorita está sobre la mesa, y se pueda mejorar, como lo comentó Samuel, no solo la producción, sino sobre todo el cuello de botella, que es la distribución. No es la generación, sino la distribución de energía, donde se necesita que se mejore. Y esto es algo que había considerado Peña Nieto, ¿cierto?, cuando se echó abajo la reforma. Bueno, pues ya sin que tenga nombre y apellido, más bien lo que se requiere es esto, y pónganle el pacto, el Acuerdo Nacional del Bienestar o como quieran, pero llévenlo a cabo, ¿verdad? Ahora le doy la palabra a mi querido Justino Mata, a Jesús Orozco. Nos van a dar para cerrar justamente un panorama de la industria de la vivienda, para que cerremos aquí en este desayuno. Por favor, si quieren más cuernitos, ya saben, pueden ir a ellos, o los cuernitos pueden venir a ustedes. Muchas gracias, siempre un gusto compartir información con ustedes, y hoy estamos cerrando las proyecciones que hicimos para el 2026 del tema de la vivienda nueva. Y bueno, como antecedentes, durante el 2025 solamente las unidades vendidas crecieron el 1% en comparación al 2024, considerando las grandes 4 ciudades, ¿no? La Ciudad de México y zona metropolitana, Monterrey y Guadalajara, que es donde se concentra el mayor número de créditos hipotecarios, tanto para vivienda nueva como para vivienda usada. Y observamos diferentes puntos interesantes. La primera es que la Ciudad de México, como comentaba hace rato Enrique, ha ido a la baja y se mantiene a la baja el número de unidades a la venta. Hoy estamos cerrando con poco menos de 3,000 unidades en el cuarto trimestre de 2025, y esa tendencia va a continuar para los próximos años, ¿no? Y eso se debe a uno de los factores, es la falta de inventario, y porque el inventario se está concentrando en un segmento ya residencial a más, ¿no?
Observamos que en el 2018 más o menos en promedio se incorporaban 160 proyectos nuevos en la Ciudad de México. Hoy se están incorporando solamente 40 proyectos al trimestre, lo cual es bastante bajo en comparación con los proyectos que se están vendiendo, ¿no? Se están vendiendo a una razón de 60 proyectos, están saliendo del mercado, y el inventario que traíamos en el 2018 tenía un tiempo de duración de más o menos 36 meses. Hoy tenemos solamente ya el stock disponible para un promedio de 20 meses, lo cual, si siguen con esa tendencia, pues se nos está acabando la vivienda nueva en la Ciudad de México. Otro de los factores importantes es la ciudad de Monterrey. Monterrey sí tiene un crecimiento importante en el número de unidades vendidas. Sin embargo, ¿cuál es lo positivo de Monterrey? Es su estructura de oferta. Monterrey sigue siendo la ciudad con mayor oferta en niveles de segmentos tanto medio como interés social, y es donde más se concentran las unidades vendidas. Caso contrario con Guadalajara. Guadalajara en los últimos años ha presentado una verticalización importante, lo cual ha impulsado también los precios. Los precios entre el 2018 tuvieron un crecimiento entre el 2020 y 2023 un crecimiento de más del 20%, y para los últimos trimestres pues, el crecimiento fue estancado en una razón del 3% anual. Si observamos por ventas por segmentos, el interés social se vendieron en el último trimestre poco más de 7,000 unidades, que tuvo una desaceleración, una contracción del 13%. El 52% de estas unidades se concentran en Monterrey, le sigue en Guadalajara con el 29% y el Valle de México solamente con el 19%. La Ciudad de México no participa en ese segmento. Ya entrando en el segmento de la vivienda media, se desplazaron un poco más de 8,000 unidades, que tuvo un crecimiento del 11%, sin embargo es menor de lo que se presentó a cierre del 2024. Y aquí, por ejemplo, podemos observar que en Monterrey se concentra el 35%, le sigue el Valle de México con el 32%, Guadalajara con un 26%, y la Ciudad de México en ese segmento solamente participó con el 7% de la venta de vivienda. Si ya nos vamos al segmento residencial, que es la vivienda que cuesta más de 3 millones de pesos, se comercializaron 4,300 unidades. El crecimiento fue de menos del 1%, y aquí la Ciudad de México participa con el 36%, siendo ya el líder de la venta en ese tipo de segmento. Le sigue Monterrey con el 31%, Guadalajara con un 26% y el Valle de México con un 7%, lo cual el Valle de México ha ido tomando fuerza, o la alternativa, sobre todo en adquisición de vivienda de menos de 2 millones de pesos para toda la zona metropolitana. Y si ya nos vamos a los segmentos residencial plus y luxury, que es vivienda de más de 6 millones de pesos, se comercializaron 2,100 unidades, de las cuales aquí, por ejemplo, la Ciudad de México concentra el 37%, Monterrey el 26%, principalmente en vivienda vertical. Tenemos el Valle de México un 26% y Guadalajara un 16%. En cuanto a los precios, en este último trimestre vemos un repunte en cuanto a la plusvalía. Durante los primeros 3 trimestres de 2025, el crecimiento de los precios unitarios estaban en razón del 6 al 7%. En este último trimestre creció casi el 10% en comparación al año anterior, lo cual estamos llegando a más de 43,000 pesos por metro cuadrado para vivienda nueva. Si lo vemos, la Ciudad de México trae el valor más alto, en promedio oscila los 73,000 pesos por metro cuadrado. Le sigue aquí Guadalajara, lo que comentaba, Guadalajara tuvo un crecimiento acelerado, pasó en el 2020 con un promedio de 20,000 pesos por metro cuadrado a actualmente tener un valor de casi los 40,000 pesos por metro cuadrado. Y esto va mucho en función por la gran aceleración de la vivienda vertical. Se producen más proyectos verticales que proyectos horizontales, e incluso nos hemos dado cuenta que en zonas como Tlajomulco de Zúñiga y Tonalá, la vivienda usada tiene un valor unitario más alto que lo que se está desarrollando como nuevo. Monterrey y la zona metropolitana del Valle de México mantienen un crecimiento más moderado de a razón del 8% y traen un valor unitario de 30,000 pesos por metro cuadrado, ¿no? Y acá Monterrey está impulsado por la vivienda de interés social. Si lo separáramos, en la vivienda vertical, Monterrey ha superado el valor unitario de la Ciudad de México. En promedio sus departamentos están en 82,000 pesos por metro cuadrado.
Y nosotros estamos proyectando, por ejemplo, en las ventas en la Ciudad de México, por lo menos durante el 2026 y el 2027, mantengamos una desaceleración, incluso una baja en cuanto al número de unidades vendidas. Incluso esto se agravaría para el cierre del 2027, ¿no? Tenemos una caída de poco más del 10% de las unidades que estarán desplazando si no se construyeran nuevos proyectos. Por ejemplo, a caso contrario, el Valle de México, aquí sobre todo en la zona norte, hablando de municipios como Tecámac, Zumpango e incluso Tizayuca, observamos que el crecimiento de las ventas podría irse un poco más acelerado a razón de entre el 5 y el 10% para los próximos 2 años, manteniendo esa segmentación de la vivienda. Otros municipios que vemos con alta oportunidad es Naucalpan por su ubicación y también toda la zona de Huixquilucan y la zona poniente del Valle de México. Monterrey, a pesar de que la construcción de la vivienda de interés social ha ido a la baja, Monterrey sigue siendo el principal bastión de ese segmento de la vivienda, y lo cual vemos que también sus crecimientos podrían irse al alza en una razón del 2 y el 2% para el 2026 y del 5% para el 2027. Sin embargo, en Guadalajara vemos que ya son 3 trimestres donde las ventas no han crecido, se han mantenido estancadas y se proyecta que para los próximos 2 años tengan el mismo nivel de absorción, ¿no? Sobre todo porque se está ningún tipo de ningún segmento de vivienda. A nivel general se ve que va a estar estable, pero la vivienda que más crecería sería la media y residencial, sobre todo en la parte vertical. Hay zonas como Texistán, donde se sigue construyendo vivienda horizontal a un buen precio entre los 1.6 y 2 millones de pesos, y la vivienda de departamentos en esta zona oscila a los 600,000 pesos por quisiéramos, ¿no? Aquí en la ciudad. Sí, son departamentos de esos chiquitos de 50, 60 metros cuadrados en 3 torres que son más de un tipo económico y popular. Sin embargo, sigue desarrollando un tipo de vivienda, ¿no? Que algo es importante que hemos visto, ¿no? Que sigue siendo los metros cuadrados más pequeños que se están ofertando en el mercado, ¿no? Oye, aunque sea de esas quisiéramos, ¿saben que en Santa Fe ya está habiendo este tipo de departamentos, creo que de 30 a 40 metros? ¿No? ¿Alguien sabe de eso? ¿Sí? Departamentos de 30 metros cuadrados. Y también Enrique Magán me compartió alguna empresa que ya está con ese tipo de departamentos. ¿Cómo se les llama? Son loft. Aquí, por ejemplo, en el corredor Reforma, el inventario es de más de 1,800 unidades y casi el 60% son unidades chiquitas de entre los 30 a los 60 metros cuadrados, ¿no? Principalmente. Ya hemos detectado proyectos, sobre todo en la zona sur. En la zona sur de la Ciudad de México, lo que le dicen ahora los mini loft, que son oferta de 12 metros cuadrados a 20 metros cuadrados, que nosotros no los consideramos o no los levantamos como si fuera vivienda, pero al final son proyectos que ya vemos que van saliendo, tendencias que se van dando, ¿no? Aquí en Reforma 390 hay lofts o mini lofts de 16 metros cuadrados que se rentan en 30,000 pesos. Sí, bueno. Duermes vestido. O sea, sí son las camas estas, y están, ese edificio son 290, ¿no? Todo bien, todo rentado. ¿Cuántos metros? 16 metros. Más chiquitos que un cuarto de hotel. 4x4, claro, no tienes 8x4, son 32 metros cuadrados. Pero tiene unas amenidades que hay que bañas, pero te cambian, ¿no? En la regadera de... Estuve en China, ya ven móviles hechos, también cuartitos con todo, bien armados. En China móvil, nada más llega uno, quiero está un módulo ya. Entonces, cuando ves estos fenómenos de superficie que te dan para la vivienda con la ocupación que tienen, quiere decir que México es atractivo, quiere decir que la Ciudad de México es una ciudad que ofrece para todos y para todo. Si no estarían vacíos, pero no, la gente quiere vivir sobre Reforma en 16 metros cuadrados, pero pagando tanto. Porque son para renta. Sí, renta. Sí, claro, para pero son rentas de largo plazo. ¿Cierto? No son rentas de... Exactamente, no es Airbnb, o sea, son rentas de largo plazo, mínimo un año. Hay de todo, ¿no?
Airbnb, por ejemplo, bueno, seguramente ahí lo van a corregir, la ocupación no se ha movido, andan entre el 60%, incluso menos, incluso las tarifas promedio de Airbnb tampoco han crecido de forma acelerada como tal los hoteles, o sea, vemos un inventario más grande. De hecho, por ejemplo, algo que sí hemos notado que ha crecido es la renta institucional. En ese sentido, si lo comparamos hace 5 años, la renta institucional tenía ocupaciones del 60% y están alcanzando el 95% con 2 años de rotación. Entonces, la verdad es que está bastante... O sea, la renta promedio de Airbnb, ¿de cuánto es? La estadía es de 5 días. La estadía de Airbnb son 5 días en promedio en habitaciones. La ventaja o la diferencia de Airbnb es que ahí entra una familia o un grupo de hasta 5 personas en departamentos más pequeños. Necesitas tener una oferta que va desde los 16 metros hasta los 150. Los 12. Sí, claro, Hay desde 12. los 12. Claro. Por ejemplo, un fenómeno importante tocando Tulum que comentaban hace rato, la oferta y la Riviera Maya, o sea, el Airbnb superó la oferta en cuartos en apenas 5 años, lo que toda la oferta hotelera le costó pues, más de 10 años, ¿no? En consolidarse. Bueno, hacia allá va Ciudad de México sentando el precedente, ¿no? De cómo se puede igualar a Europa y más. Ya sea, ¿no? Como dice Hernán. Pero los dichos de oportunidad pues son todos, ¿no? Son todos los segmentos. Y ya nos platicarán los que empiezan a participar también en el programa del bienestar. Pues así va a entrar pronto, ¿no? Sí, platicando un poco lo que mencionaron hace rato, si hay diferencia entre la vivienda entregada y la vivienda contratada. Entregada fue la vivienda, ahora sí que ya se contrató, hay un tiempo máximo donde tienes que cumplir para entregar la vivienda y entonces eso ya es cuando la entregas. Contratada es en el momento en el que firmas el contrato con el Infonavit y tienes que cumplir ambas partes con los plazos y los requerimientos hasta que se entregue. Nosotros estamos en pláticas para entrar con un proyecto en Hidalgo, en Ciudad Sagún. Todavía está por firmarse el contrato, pero ahí te pone el Infonavit ciertos requisitos, te contrata como constructor desarrollador y ellos se encargan de comercializar y hacer entrega de la vivienda. Eso hace que puedas bajar el costo que te piden un máximo de valor de la vivienda de 600,000 pesos, creo que era, no sé si se ha ajustado el precio. Y pues bueno, es la política que está impulsando la presidenta. Y lo importante es hablar también de la línea 2 o la línea tradicional que conocemos también, de que se sigan llevando a cabo también el proyecto normal con el Infonavit, ¿no? Hablar de la vivienda del bienestar, pero también de toda la vivienda que se coloca y de que estamos en el mismo canal para que los dos sigan avanzando. Nosotros vemos, y decían hace rato, sí hay un déficit como de 9, 6 millones de viviendas, pero sigue habiendo una demanda muy importante. Si pudiéramos recortar los tiempos de los trámites, podríamos sacar vivienda más barata. Del lado bueno, y sí, hablando a través de la Canadevi y también con iniciativas de la Secretaría de Economía, se han estado haciendo mesas de trabajo donde se ha invitado a los desarrolladores a que pongan los trámites que tienen con lentitud en ciertas dependencias y se ha podido acercarse con el medio ambiente, con agua, con CFE e intentar darle un poco de agilidad. Entonces, si se sigue trabajando por ese medio, creo que ahí podríamos sacar vivienda más barata, poder colocar un poco más, ahorrarte ese costo financiero y también la inflación. Y también creo que es muy importante hablar del conocimiento de los créditos a los que podemos tener derecho, que muchas veces no sabemos, ¿no? Por poner el UNAMOS crédito, muchas veces ni siquiera sabemos que hasta con un amigo nos podemos juntar para obtener una vivienda, no tiene que ser tu esposa, tu cónyuge, ¿no? El Fobiste para Todos, que se ha hablado de que hay que hacerse más publicidad, un CI más CD, que falta un poco ahí publicidad,
y el tema también de la economía informal que hablábamos también, que es alrededor del 50%. Si se logra formalizar a esa economía, la cantidad de vivienda que se podría colocar pues sería exponencial. Y si no, ver con qué instituciones crediticias podrían, con Avit y Fobiste no, pero con los bancos o con algunos fondos internacionales, entrarle al mercado de gente informal que tiene a veces hasta mayores recursos de los que participamos en la formalidad. Claro. ¿Están en centros turísticos? Sí, tenemos vivienda en Cancún, en Playa del Carmen, en Mérida. Sí, en Los Cabos. En Los Cabos, no. Pero si los invitan, dicen. Pero si nos invitan, lo analizamos. Podrían hacer más fuera. Sí, Mira, yo te quiero decir que las buenas intenciones sobran. Esas mesas de trabajo multidisciplinarias, está el representante de medio ambiente y dice, a ver, espérame, no, nos vemos en mi secretaría, porque no estoy convencido de lo que estás presentando. Y luego llega el de movilidad y te dice, ¿sabes qué? Pues esta mesa es interinstitucional para que avance, para que se solucione, pero necesito verlo primero en la Secretaría de Movilidad. Y llega el del agua y te dice lo mismo. Esas ventanillas no están funcionando. La idea puede ser estupenda, pero la operación nuevamente no está jalando. Y el Infonavit, en su área técnica, determinó que no podías tener block acabado en las viviendas, que tenían que ser aplanadas y pintadas. ¿Qué es más barato? El acabado de block o de tabique aparente, que no necesariamente tiene un significado, porque puede ser muy lindo y muy bello y muy estético, pero sin ningún fundamento técnico quieren cambiar la especificación. Luego, porque vamos a tener en el Colegio de Arquitectos una reunión con aquellos proveedores de la industria para tener una opinión técnica y responsable, y no nada más una ideología de que tiene que ser aplanado y pintado, porque es bienestar y el bienestar no puede tener block acabado. Entonces son esas dos cosas que hay que tener cuidado. Nuevamente volvemos a caer en la instrumentación y en la ideología. Es tan sencillo hacer las cosas cuando son técnicamente sustentadas. Lo que decía Armando, el método de pago en las autopistas, contar, no es método de pago. Estás comprando velocidad y además está el tag y hay 3 carriles allá y pasas después de que llegaste y tardaste 1 hora. Cuando los gringos, que no son más inteligentes que nosotros, simplemente son más prácticos, hasta el letrero nos dice, no disminuya la velocidad, usted pase, yo me encargo de cobrarle. Las casetas están al lado. Las casetas están al lado. El que no traiga lana, ahí sí. Sí. Exacto, esa es otra cosa. ¿Cuánto tiempo se pierde en el traslado de mercancías, de recursos humanos? O sea, es de verdad que sí, si Kafka hubiera sido mexicano, hubiera sido costumbrista. De verdad. Y a pesar de todo, pues ahí vamos, a pesar de todo. Pues sí, haciendo filas. Ahí va. Bueno, pues básicamente no hay propuestas nuevas. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo creo que aquí el avance es saber que se tiene que seguir en el cabildeo con el gobierno y con las diferentes instancias para lograr hablar el mismo idioma, convencerlos de lo que hace falta y convencerlos de que el sector privado es su mejor aliado, ¿no? Eso es en lo que hay que seguir caminando, como lo veo yo. No sé si tengan ustedes algún comentario. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México ofrece en la mesa ser alguien que puede tener voz acompañado de todos ustedes. Afortunadamente los colegios, como tú bien lo decías, somos asesores del gobierno por ley. Es el objeto social. Ese es el objeto. Nosotros somos la banderita blanca para poder acercarnos. No somos ni desarrolladores ni asociaciones sátrapas aprovechadas y todas esas cosas que traen en la cabeza estos cuates, ¿no?
Entonces nosotros como colegio, y apoyando siempre a Mariel y a todo tu grupo de líderes en concreto, para que podamos hacer, y el Colegio de Ingenieros también, pues todas aquellas propuestas y todas aquellas iniciativas de trabajo para presentarlas. A ver quién se cansa primero, seguramente nosotros, ¿verdad? Porque ellos cambian y nosotros no. De presentarlas y ellos de no hacernos caso. Pero bueno, hay que estar. Yo sí quería hacer un último comentario. Por la coyuntura que estamos viviendo, Mariel, tú misma lo dijiste, ahorita no sabemos que en Guadalajara hay código rojo, ahorita me están llegando a Tijuana que no, que allá está todo muy bien, o sea, no sabemos qué pasa. Estamos, la posición oficial de FEMATUR, que dirige el doctor Jorge Hernández, es que estamos viviendo dos guerras, la guerra pues, militar con los cárteles, pero la otra que es la guerra mediática. Ayer ya se estableció que entre las 10 y 11 de la mañana hubo una lucha mediática, o sea, lleno todo el mundo, te les paso la gráfica de puras noticias falsas. Que esas noticias falsas fueron enviadas por alguien, por organizaciones. Y México como país no tiene cómo contrarrestar. O sea, teníamos otra vez el Consejo de Promoción Turística, un fondo, se necesita ahorita que alguien vaya a decir, ahorita yo tengo amigos de Francia, de España, de Italia, que están diciendo, oye, que México está, o sea, estamos hundidos ahorita, hundidos, parece que estamos, y no hay quien salga a decir, ¿estás bien? La claridad, oye, ¿No tienes balazos? Estamos hundidos ahorita, desprestigiados, y no hay nadie que saque la cabeza. Tenemos los instrumentos, otra vez, el derecho de no remunerado, que es el $25 que paga cada visitante extranjero, con lo que se financiaba el Consejo de Promoción Turística, se sigue pagando, pero ese dinero está etiquetado para el ejército, para defensa, para los proyectos de los hoteles que están vacíos. Y el impuesto al hospedaje, que es estatal, también está, las dos cantidades son muy importantes, pero no están etiquetadas para turismo. Que no se etiqueten para turismo, que se etiqueten para relaciones públicas en general, para que alguien ahorita en España aclare la situación en México, en Italia, en Estados Unidos, no que, pues sí, pero un embajador solito, o sea, se necesita un presupuesto para que una agencia especializada, todos los países la tienen y México no la tiene. Entonces, es un frente de batalla que ojalá esta crisis que estamos viviendo hoy se aproveche, aunque sea, para reponer una estrategia para combatir mediáticamente. A lo mejor estamos ganando militarmente y no lo sabemos, pero hay tal desinformación que la verdad no sabemos bien qué está pasando, ¿no? Y sí hace mucho daño. Yo ayer estaba en Acapulco, estaba con mamá y yo no me enteré hasta como las 12 del día. Y sí entré como en un pánico y mis hijos salte. Y a las 2 me salí de Acapulco. Regularmente yo me regreso a las 6 de la tarde para ya no agarrar tanto tráfico en Cuernavaca. Salte, me salí a las 2 de la tarde. Honestamente, no había nada. O sea, había que la venta y que el camión en Chilpancingo, no había nada. La carretera, muy tranquila. Rebasaban los camiones de pasajeros, Ciudad de México, Cuernavaca, Chilpancingo. O sea, creo que el 90 o casi el 100% de las noticias eran falsas. Sí, ojalá que todo esto pase bien. Esta semana es el abierto de tenis en Acapulco. Pasé por el abierto de tenis y me desvié un poco y estaban estacionados los coches. Esa va a ser la primera prueba. Estaban estacionados los coches y estaban los camiones de hot dogs allá afuera y todo. O sea, estaba funcionando normal. Hoy es el día. Pero le hace daño. O sea, le hace daño. ¿Cuánta gente dejó de ir? Seguiremos. Yo los exhorto que a través de su asociación Cámara informen que estamos bien, ¿no? Vamos a tomarnos una foto. Sí.